Hoy vamos a hablar sobre el lienzo de modelo de negocios, específicamente sobre una parte que es actividades, recursos y asociaciones clave, además de los costes. Para ello vamos a contar con la presencia de Startup 04, son unos estudiantes de grado superior de Administración y Finanzas y este año están trabajando en un proyecto muy interesante relacionado con los libros de bajo coste. ¿Os gustaría tener libros de precio reducido que llegaran a ser gratuitos? Pues bien, ellos abordarán este sector. Para realizar este trabajo han tenido que llevar a cabo el estudio de actividades, recursos y asociaciones clave y por último los costes. Y en primer lugar tomará la palabra Sandra. Buenos días a todos. Antes de comenzar con este proceso voy a realizar una pequeña introducción con este esquema gráfico que estáis viendo en la pantalla, en el que representamos nuestro proceso productivo, en el cual vemos que el cliente tiene una necesidad y busca una serie de alternativas. Nosotros ofrecemos esa serie de alternativas ofreciéndole la necesidad, la solución para él, que sería creando una plataforma de creación de libros online. A continuación, el cliente nos comunica lo que busca, cuáles son sus conocimientos y a través de ahí nosotros le crearemos un libro en el que contendrá todos sus apuntes personalizados y actualizados y a un coste reducido. Tras ver el proceso productivo, vamos a pasar a ver el análisis de las actividades clave. Con las actividades clave lo que se trata es de conocer, las empresas tratan de conocer cuáles son las más importantes para que su modelo de negocios funcione. Entonces, comenzaremos preguntándonos si seremos un negocio de producción o de prestación de servicios. Y a partir de aquí, nuestro proyecto hemos pensado que tratará de prestar un servicio. Para eso nosotros hemos querido saber cuáles son nuestras actividades clave que vamos a utilizar. Como vemos, en primer lugar hemos hecho un listado de actividades en el cual tenemos atención personalizada, prestación de servicios, tener conocimientos informáticos, educativos y demás. Continuaremos con la división de estas actividades. Dividiremos las actividades en función de quién las va a realizar. Las podemos realizar nosotros o también las pueden realizar terceras personas. Nosotros trataremos de realizar las actividades de prestación de servicio, atención personalizada, venta y demás. Y las terceras personas serán los informáticos, educativos y pasaremos por último a clasificarlos. Según la importancia de estas actividades, las podemos clasificar en clave o las no clave. En nuestro caso, las actividades clave serán la atención personalizada y la prestación de un servicio gratuito de bajo costo. A continuación, mi compañera Inma os va a hablar de los recursos clave. Buenos días a todos, muchas gracias. Bueno, yo, como ha dicho mi compañera Sandra, fallo del directo, como se queda y no se mueve. Bueno, como ha dicho mi compañera Sandra, en cuanto a los recursos clave, vamos a hablar de dos tipos. En primer lugar, los recursos materiales y en segundo, los recursos personales. En cuanto a los recursos materiales, los analizaremos a través del balance de situación. Es el que tenemos en pantalla y en el cual observaremos cuáles son nuestros activos y qué tenemos en cada uno de ellos. En cuanto al activo no corriente, destacamos dentro del inmovilizado inmaterial aplicaciones móviles, página web, programas informáticos. En cuanto al inmovilizado material, destacamos la posibilidad y la opción de tener un local donde nos podéis encontrar fácilmente. Y en el activo corriente, dentro de las existencias, tendríamos el soporte informático en cuanto a aplicaciones, plan tablets, ebooks, ordenadores, y dentro de los deudores,
estarían nuestros clientes potenciales, que serían los profesores. Y dentro del pasivo, en concreto dentro del neto, teníamos el capital aportado por cada uno de nosotros que formamos la startup. Y bueno, en cuanto a los recursos personales, analizamos todo lo relacionado con el personal que utilizaremos en nuestro negocio. Nosotros tenemos la siguiente agrupación. En cuanto a las listas de funciones, tenemos funciones administrativas, como puede ser la contabilidad, todo lo relacionado con los recursos humanos, etc. Dentro de las agrupaciones de funciones, respecto a los puestos de trabajo, dividimos entre funciones administrativas y funciones de programación. Dentro de las funciones administrativas encontramos la contabilidad, los recursos humanos, etc. Y dentro de las funciones informáticas tenemos todo lo que tiene que ver con el diseño web, diseño de aplicaciones, etc. Y por último hablaríamos del número de trabajadores. Contamos con un número de trabajadores reducido, ya que la inmensa mayoría de funciones las realizaríamos nosotros, pero eso sí, el tema de la informática sí que tenemos que contar con personal externo. Y por último, mi compañera Diana nos hablará de las asociaciones clave y de los costes. Hola, buenas a todos. Yo voy a explicar las asociaciones claves. Estas serán las que nos encontramos con los diferentes grupos de asociaciones que necesitamos para llevar adelante nuestro negocio. En primer lugar, contaremos con los proveedores, que en nuestro caso serán los comerciantes de material informático, los cuales nos proporcionarán este material, como puede ser el alquiler de tablet, ebook, etc. Contaremos también con acreedores, que en nuestro caso serán los profesores. Estos nos suministrarán la información necesaria para la creación y modificación de los libros de texto. En caso de optar por el alquiler de un local, contaremos también con proveedores inmovilizados. Por último y muy esencial, respecto a nuestro proyecto, deberemos contar con empresas subcontratadas, como pueden ser aquellas que nos presten servicios informáticos y todo lo relacionado con el mantenimiento del local. Y a continuación vamos a pasar a estudiar la estructura de costes, que será la última parte del modelo de negocios, en la que deberemos conocer a la perfección y debemos destacar o diferenciar cuáles son nuestros costes fijos de nuestros costes variables. En primer lugar tenemos los costes fijos, que serán los recursos humanos, seguido de los gastos de local y por último los suministros, como pueden ser la luz, el agua, la tarifa de internet, etc. Pasamos a ver los costes variables, que en nuestro caso son la publicidad, los profesores, los proveedores y la adquisición de material informático. Y bueno, ahora vamos a pasar a resolver las dudas que tengáis de mano de mi compañera Sandra. Hola de nuevo. ¿Alguna pregunta? Sí, yo. Entonces, ¿cómo llevarías todos estos bloques al lienzo de modelo de negocios? Para responder a esta pregunta, nos vamos a poner en el siguiente esquema que explica a modo de síntesis todos los bloques abordados en el día de hoy. Comenzamos por las actividades que hemos comenzado, en color azul, las tenemos ahí. Los recursos en color verde, las asociaciones en color naranja y por último los costes en color azul. Estos son las claves que vamos a utilizar en nuestro negocio. Y bueno, gracias por haber asistido y aguantarnos un poquito. Y ahora paso con Javi. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos por venir y sobre todo a Startup 04 por habernos explicado de esta forma tan clara y sencilla la parte izquierda del lienzo del modelo de negocio.